Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar, ya a terminar con medio interno. Esto es algo muy importante para enfermería porque esto es como la Biblia de la enfermería. Esto es muy amplio y a la vez es medio así rebuscado. Voy a buscar toda la manera posible para que se pueda entender. Bien, bueno, empezamos diciendo, como les dije la vez pasada, en la clase pasada, el ácido base. Tenemos por un lado una liberación de hidrógeno, iones de hidrógeno o hidrogeniones, que eso dentro del fluido genera un medio ácido. Eh, Después tenemos las bases, que son las que captan esos hidrógenos. Las bases se denominan que son captadores de esos hidrogeniones, son los que retienen. Después tenemos lo que es la parte neutra, que tiene una misma cantidad de hidrógeno, lo que hace un medio ácido, y la misma cantidad de soluciones alcalinas, que lo hace alcalino. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan la regla que yo le hice hacer la vez pasada? Por debajo de 7,35 es un medio ácido. Por arriba de 7,45 es alcalino. ¿eh? Una cosa es lo contrario a la otra. Si hay un medio ácido, aumenta el pH para neutralizar ese ácido. ¿Sí? Si al contrario la parte alcalina aumenta, eh, va a tratar de aumentar estos hidrogeniones para tratar de buscar siempre un equilibrio. Un equilibrio en el cual se mantenga valores de 7,35 a 7,45, como, ¿sí? Esto es lo que yo le decía, chicos. 7,35 a 7,45 es el valor normal que tiene que tener el medio interno, ¿sí? En un paciente. Si está por debajo de 7,35, el paciente está con acidosis. Si el paciente está con 7,45, está con alcalosis. ¿Qué se liberan por un lado y por el otro? Por acá se liberan hidrogeniones, iones de hidrógeno, y por este lado se libera bicarbonato. Entonces, una cosa neutraliza a la otra. Es una balanza que se tiene que mantener en un equilibrio dentro de estos valores. Ustedes dicen, ¿y hasta dónde pueden llegar los valores? Bueno, un pH ya menor de 6,8 o un pH mayor de 8 puntos se consideran mortales, se considera incompatible con la vida. O sea que un paciente que está con un pH de 6,8 menor ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Bien, acá como yo les decía, por un lado la acidez lo determinan los hidrogeniones y la alcalosis lo determina el bicarbonato. Bien, este, valores normales. Esto vamos a trabajar nosotros cuando ahora hagamos los ejercicios de oxigenoterapia de gases en sangre. Esto me determina dónde estamos parados con respecto a un paciente. ¿eh? Nosotros sabemos que estos son los valores normales, que ya lo hemos visto en el PowerPoint que armé de gasometría. Varía muy poco en lo que yo dije, porque según diferentes autores manejan diferentes valores. ¿sí? Una PO2 alta me está diciendo que está con alcalosis respiratoria. Una presión de CO2 alta, que hay a muchos dióxido de carbono, me está diciendo que está con acidosis respiratoria. Después vamos a ver cómo va jugando esto cuando hay una disminución de la presión de oxígeno y cuando hay una disminución aumenta el otro. O sea, hay una disminución de PO2, hay un aumento que se llama retención, está reteniendo dióxido de carbono. Si hay un alto contenido de dióxido de carbono, el paciente está con acidosis respiratoria. Vamos a ir entrando de a poco, yo sé que es medio complicado este tema, pero vamos a buscar a la vuelta. ¿sí? Por un lado tenemos el pH, que tiene una concentración de hidrogeniones
y marca la validez de acidez en la sangre, que tiene que ser de 7,35 a 7,45. El bicarbonato tiene que tener un valor de entre 22 y 26 mil equivalentes por litro. ¿Sí? Un bicarbonato alto ya me va a aumentar acá el pH, va a meter un pH de 7,50 y el bicarbonato va a estar alto. Ya vamos a ir viendo cómo va jugando esto, en donde sube el uno, baja el otro. La saturación de oxígeno, que era la cantidad de hemoglobina que está asociada al oxígeno, ¿se acuerdan que se pesaba en porcentaje? Bien, acá tenemos que tener en cuenta que en los pacientes con EPOC, los pacientes con EPOC tienen que tener una saturación entre 89 y 91%, porque ellos son gran retenedores de dióxido de carbono. Ellos en forma crónica ya manejan con un dióxido de carbono alto, que ya no sería el 34-44, ya sería 50-55 de dióxido de carbono, y con ese alto contenido de dióxido de carbono es el único estímulo que tienen para poder respirar. O sea que un paciente con EPOC no lo puedo tener saturando el 98% porque si no va camino al tubo. Bien. Gasometría arterial ya lo hemos visto. Consiste en extraer sangre arterial y de ahí se hace todo un laboratorio. Acá, más que nada, dice poner presión correcta, temperatura rectal, frecuencia respiratoria. Acá lo importante es esto, chicos. ¿Con qué FiO2 yo les traigo sangre a un paciente para obtener los gases en sangre? ¿Sí? O sea, los valores que estuvimos viendo anteriormente sobre qué FiO2. Si el paciente estaba con una cánula de oxígeno, si estaba con una máscara Venturi, a qué porcentaje, si estaba con máscara reservorio, si está con lo que se llama ahora el famoso BNI, o si está con ventilación mecánica, con qué FIO2 lo tengo al paciente para saber dónde estoy parado. Aparte, conocer la FIO2 me va a ayudar a conocer un valor que se llama PAFI, en el cual tiene que superar un valor de 300. Si supera un valor de 300, el paciente ya está para implante de stent. Pero eso después lo vamos a ver cuando entremos en mecánica, ventilación mecánica. Así que lo más importante acá, chicos, es esto. ¿Con qué FIO2 yo le estoy sacando al paciente para interpretar en el laboratorio? Bien, vamos a lo que es acidosis metabólica. Eh, porque acá tenemos dos tipos de alteraciones del medio interno. Por un lado la parte respiratoria y por otro lado la metabólica. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el video anteriormente que hablábamos de que la alteración se produce a nivel respiratorio, pero también se produce a nivel metabólico, o sea, a nivel de la sangre? Bueno, acá dice que es por eso que se da ganancia, cuando hablamos de acidosis se dice ganancia, que aumenta el ácido, y hay una pérdida de bicarbonato. O sea, aumenta la acidez y disminuye el bicarbonato. Acuérdense de la reglita que vimos anteriormente. Una persona en condiciones normales eh, va ganando de 50 a 80 equivalente en ácido. Porque no es que no hay nada de acidez. Hay acidez, pero se mantiene en un valor normal de 7,35 a 7,45. Entonces, para obtener ese valor normal, hay una ganancia de 50 a 80 equivalentes de ácidos. Estos ácidos, ¿de dónde vienen? Del catabolismo proteico de las células, o sea, del trabajo de las células que hace, todos los desechos tóxicos que genera la célula, así como nosotros generamos dióxido de carbono, que es un desecho tóxico, la célula también tiene su respiración, que libera dióxido de carbono, y a su vez también por su trabajo de generar energía, también desecha lo que no sirve para el organismo. Es como el auto con el caño de escape, ¿sí? ¿El caño de escape para qué sirve? Para eliminar todos los desechos del trabajo que está haciendo el auto. Acá es lo mismo, chicos. El trabajo que hace la célula genera unos desechos que no, no, no sirven para nada en la célula, al contrario, es tóxico, entonces lo libera para hacer, los saca de la célula para ser liberado, tanto por orina o por la parte respiratoria. Por la parte respiratoria el dióxido de carbono y por la parte de orina todos los desechos nitrogenados que es el ácido. Se pierde por riñón una cantidad igual de ácidos, entonces digamos,
Acá dice que puede alterar la producción de hidrogeniones y si se aumenta esos desechos tóxicos, se produce una acidosis en la sangre y ahí entramos en lo que decimos acidosis metabólica, porque hay mucho ácido dando vuelta en la sangre que ya hace de que el pH baje. Cuando el pH va para abajo es porque está en acidosis, acuérdense de eso. Si el pH está para arriba está en alcalosis. Como acá estamos hablando de acidosis metabólica, significa que el valor de 7,35 se está yendo para abajo. ¿Bien? Entonces esto me está determinando que se está volviendo ácido el paciente. Acá habla de los mecanismos tampón. Los mecanismos tampón son los mecanismos compensatorios. ¿eh? El organismo, el ser humano, es una máquina perfecta, en el cual donde hay algo que está llamando la atención, van enseguida a tratar de realizar diferentes tipos de mecanismos que se llaman mecanismos compensatorios, son los mecanismos tampón. Cuando estos mecanismos compensatorios, estos mecanismos que quieren tratar de apagar el fuego, no llegan, no es suficiente, es donde el paciente entra en estado crítico. Entonces, acá, como dice, esto supone que los mecanismos, si no son suficientes para evitar la acidosis, o sea, los tipos quieren apagar el fuego todo, pero la acidosis se está formando y se les fue de las manos. Entonces ahí es donde empieza el paciente a descompensarse. Bien, parámetros de la acidosis metabólica que tenemos que tener en cuenta, como yo dije anteriormente, disminución del pH por debajo de 7,35, un bicarbonato inferior a 21 milivalentes, o sea, un bicarbonato bajo, ya me está diciendo que el pH es bajo. Una PCO2, acá vamos a la parte respiratoria, por debajo de 35, acuérdense que era 35-45, ya que se produce una hiperventilación como mecanismo compensatorio. Esto después lo vamos a ir viendo más adelante. A medida más que nada lo vamos a tomar la mano cuando hagamos los ejercicios. Se genera un medio ácido, entonces lo que hace en una acidosis metabólica, lo que va a hacer la parte respiratoria, tratar de apagar el fuego, de hacer una hiperventilación, que el paciente eh, tiene muchas frecuencias respiratorias por minuto y de esa manera bajar el contenido de dióxido de carbono para llegar a favorecer esta acidosis que está pasando el paciente en su medio interno, en la parte de los fluidos sanguíneos. Bien, bueno, el exceso de base lo que me está marcando es cuando un paciente necesita aportes de líquido. Cuando está por debajo del valor es porque necesita líquido. Y cuando tiene por arriba del valor es porque está sobrecargado de líquido. Por eso el valor normal es +2 -2 en exceso de base. Bien, la acidosis láctica es cuando se genera energía sin oxígeno. No hay entrada de oxígeno, se genera energía, no importa. Pero la energía que se va a formar te va a aguantar un poco. Y eso va a generar un aumento de acidosis. A eso se llama acidosis láctica. Cuando se utiliza energía sin la presencia de oxígeno. Bien. Mecanismo de compensación. Bueno, acá decimos que el aumento de hidrogeniones estimula los centros respiratorios, los centros nerviosos que controlan la respiración, dando un aumento a la frecuencia respiratoria y como por frecuencia, eh, al aumentar la frecuencia respiratoria, lo que va a hacer es bajar el dióxido de carbono para ayudar a compensar esa acidez que está teniendo. El dióxido de carbono se elimina y se reduce los límites predecibles, eliminando así el dióxido de carbono, el ácido carbónico, para compensar esa acidosis que está teniendo el paciente. ¿Sí? El dióxido de carbono se elimina en vapor y a través de la expiración. Bien, en la acidosis se prolonga y se hace crónica la compensación ventilatoria de la que estamos hablando. Se torna menos efectiva porque el esfuerzo muscular es requerido y no se banca mucho. O sea, significa que
el sistema nervioso aumenta la frecuencia respiratoria del paciente, pero llega un momento que se agota. O sea, está bien, empieza a respirar tantas respiraciones por minuto para disminuir el dióxido de carbono, pero llega un momento que se agota, chicos. Entonces, a veces no es muy efectivo este mecanismo compensatorio. Si el pH se reduce a menos de 7,10, la respuesta respiratoria reduce generando, empieza a hacer hipoventilación y empieza a haber un mayor deterioro. O sea, cuando el pH, acuérdense que si estamos hablando de un pH bajo, estamos hablando de acidosis, la respuesta respiratoria va a generar una hipoventilación y en ese momento va a tener que proceder a la ventilación mecánica para poder ventilar bien al paciente. Bien. Compensación renal, o sea, acá tiene mucha participación el riñón. La respuesta no es inmediata, no es rápida, se da de 3 a 5 días, pero es la más segura ya que elimina lo que es el ácido o lo que está ácido, lo que está caliente en exceso, lo elimina el riñón por orina. Bien, por eso es importante que ande bien la función renal. En condiciones normales, el riñón elimina de 50 a 80 equivalentes de hidrogeniones por día, proveniente del metabolismo endógeno, que es lo que yo le decía, el trabajo de la célula. En el caso de una acidosis, este valor puede llegar a 500, o sea, estamos hablando 100, que es ácido, y 400, que es como amonio, o sea, amoníaco, que es lo que es ácido también, estamos hablando. ¿Bien? Todo esto en condición de un riñón que funcione normalmente, por eso le dije anteriormente, que tenga una buena función renal es importante. Por eso el médico de vez en cuando hace un laboratorio y ve qué función renal tiene para ver si puede contar con el trabajo del riñón para que haga bien su trabajo. ¿Sí? La clínica de la acidosis, o sea, los síntomas. Bueno, taquimnea, acuérdense que está con ácido, en vez de aumentar el dióxido de carbono que genera acidosis, lo que hace es va a bajar el dióxido de carbono, entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria. Hace respiraciones de Kussmaul, que esto lo hemos visto, lo di yo en signos vitales, pueden entrar en mi canal de YouTube si quieren, que ahí hablo de signos vitales y hablo de respiración de Kussmaul. Eh, Hace una reducción de dióxido de carbono y el problema es que esto genera un trabajo muscular y un gasto de energía que el paciente se llega a fatigar y entonces no cumple con la función. Y cuando se fatiga el paciente ya, en vez de entrar en una taquipnea, va a entrar en una hipoventilación y ahí es donde vamos a tener que proceder a la ventilación mecánica. Por eso a veces el médico no espera mucho, o sea, el médico por ahí decide entubar y muchos decimos, pero doctor, si satura 100% y está re bien. Nada, no está re bien, porque el laboratorio me está marcando algo. Algo que me ha demostrado a mí en esta práctica, estos años de práctica, que no nos tenemos que guiar por la clínica del paciente. La clínica del paciente no nos tenemos que guiar. Nos tenemos que guiar por dónde? Por el laboratorio. El laboratorio es el que me canta todo. Yo puedo tener un paciente que tiene una clínica bárbara, está lo más bien, me cuenta chistes cordobeses, pero si yo le hago un laboratorio y me marca un medio interno espantoso, el paciente puede estar recitando Shakespeare, pero en ese momento hay que proceder a ventilación mecánica e intubarlo porque en cualquier momento se nos va. Bien, la respuesta endocrina se refiere a lo que es las hormonas. La respuesta endocrina a la acidosis metabólica, de lo que estamos hablando, el aumento de hidrogeniones, que son protones ácidos en el líquido plasmático, torrente sanguíneo, se produce un aumento de secreción de adrenalina y corticoides, lo que da una intensa vasoconstricción periférica y esto trae un agravamiento por metabolismo láctico, haciendo que la acidosis se maneje muy difícil de manejar la acidosis cuando sucede estas cosas que se produce por la secreción de corticoides y de adrenalina, una vasoconstricción. Eso me empieza a jugar en contra. Bien. Tratamiento, bueno, hay que corregir el problema clínico de fondo que generó la acidosis, o sea, ver qué es lo que está alto. Acá el laboratorio me va a marcar si está con una hipocalemia, hipercalemia, que es el aumento. Hipercalemia es el aumento del potasio, hipocalemia que está de potasio bajo. O el calcio, si está alto o bajo. ¿Sí? En base a eso voy corrigiendo el medio interno, o sea, corrigiendo los electrolitos que lo tuvimos hablando en la clase pasada.
Em, Acá implica mejorar la parte hemodinámica del paciente y tenemos que tratar de ofertar mucho oxígeno a los tejidos. Cuando vemos que se nos está jugando, se está choqueando, dentro del shock, después vamos a hablar lo que es los diferentes tipos de shock, tenemos el séptico, hipovolémico y el cardiogénico. Entonces, el paciente que se está choqueando, volvemos a lo mismo. Acá lo que importa es el laboratorio. Lo que me canta el laboratorio es lo que voy a determinar a hacer con el paciente. Ponemos lo mismo. Doctor, pero el paciente se satura 100%. No lo veo tan mal. No, no, pero en cualquier momento se nos va a descifrar. Entonces, al ver que la clínica no me marca nada, pero el laboratorio me está marcando que tiene un medio interno espantoso, entonces procedo a la ventilación mecánica para poder llegar a perfundir con oxígeno a todas las células del cuerpo. Bien. Salimos de la acidosis metabólica, que hablábamos de torrente sanguíneo, ¿sí? Vamos a ver qué es la alcalosis metabólica. Esto se caracteriza por un pH alto y por una elevación de la cantidad de bicarbonato. Causas, bueno, por vómitos, antes se acuerdan que era por diarrea, bueno, acá es por vómitos, por orina, por uso diurético, cuando el paciente está con mucha furo. Por eso nosotros como enfermeros tenemos que estar atentos al control de diuresis. El paciente que está recibiendo diurético, pero ¿cuánto orina por turno? Si se está yendo para el otro lado, se avisa al médico y el médico nos va a indicar bajar el uso de diuréticos. El uso de diuréticos hace que el paciente orine mucho y eso ayuda a que libere mucho ácido y empiece a entrar en lo que se llama alcalosis metabólica. También cuando uno se sobrepasa con los medios, cuando toma mucho bicarbonato, está con mucha acidez, toma mucho bicarbonato, entonces entra en lo que es de la acidez que tenía, se pasó para el otro lado, a la alcalosis metabólica. Bien, bueno, acá lo que yo decía anteriormente, se da por déficit de potasio, hipopotasemia o hipocalemia, que es el potasio bajo, y un bajo de volumen circundante por el paciente. O sea, orinó mucho, se deshidrató y eso también no ayuda al medio interno. Tampoco ayuda al paciente, obvio, ¿no? Con respecto a la clínica de la alcalosis metabólica, afecta en varios sectores. La parte neuromuscular provoca, si hay una disminución de potasio, le provoca calambres al paciente, contracciones musculares, esto es las tetáneas, debilidad muscular, está muy confuso el paciente, a nivel respiratorio y cardiovascular, sí, afecta tanto a lo respiratorio. Cuando está en alcalosis, ¿qué va a hacer en la parte respiratoria? ¿Qué estuvimos hablando? Mecanismo compensatorio. Entonces, si está con una alcalosis metabólica y tiene un bicarbonato alto, lo que va a hacer la parte respiratoria es tratar de retener dióxido de carbono para contrarrestar esta alcalosis. ¿eh? A nivel cardiovascular genera también estas sístoles, arritmias, disminuye la frecuencia respiratoria. Acuérdense de lo que estuvimos hablando recién. Disminuye la frecuencia respiratoria ¿para qué? Para retener más dióxido de carbono y poder contrarrestar esta alcalosis. ¿eh? Por eso anteriormente le dije el mecanismo compensatorio. Disminuye la frecuencia respiratoria como mecanismo de compensación. Por eso, y también hipoventila, se va todo para atrás. ¿Sí? Se pone irritable el paciente y bueno, genera arritmias, como dije anteriormente, genera extrasístoles y puede presentar también arritmias. Trigenismo, bigenismo, que después lo vamos a ver en el electro. Hay un mayor riesgo de efectos adversos también por los digitales. El digital es la medicación que se trata de revertir las arritmias. Las arritmias se pueden revertir por lo que es la amiodarona o por los digitales, que es la dioxina. La dioxina, un efecto adverso de la dioxina es que el paciente de estar taquicárdico se pasa a la bradicardia. Eso sería el efecto adverso que está hablando acá. Bien, tratamiento. Corregir el problema de fondo que está causando la calosas. O sea, ¿por qué el paciente está alto
y qué es lo que está alto y hay que tratar de corregirlo. ¿Eh? Si falta potasio, se le da potasio. ¿Eh? Bien, una adecuada hidratación en pacientes que no estén edematosos, pacientes que estén edematosos, si le cargamos más líquido se va a transformar en una bolsa de agua, ¿sí? Pero eso hay que ir viendo si se puede administrar líquidos. Se corrige, como dije anteriormente, se corrige el potasio, se administra potasio en caso de que haya déficit, carga de potasio, que son 3 ampollas en 300 de solución fisiológica, a pasar en 3 horas. Cuando hablamos de medio interno también se ve el magnesio, si el magnesio también está bajo, se utiliza 3 ampollas de potasio más 2 magnesio en 300 a pasar en 3 horas. Bueno, y vamos monitoreando y vamos viendo, evaluando a cómo va evolucionando el paciente. Se le va sacando el laboratorio y el laboratorio es el que me canta todo. Eso grábenselo en la cabeza, chicos. Bueno, entramos en la acidosis respiratoria, que es todos los ejercicios que vamos a hacer más adelante. En la acidosis respiratoria hay un aumento del dióxido de carbono debido a que está hipoventilando. Si la frecuencia, esto es, uno sube y el otro baja, ¿no? O sea, si la frecuencia respiratoria baja, el dióxido de carbono va a subir. Si la frecuencia respiratoria aumenta, el dióxido de carbono va a bajar, ¿sí? Por eso cuando un paciente está hiperventilando, está bajando dióxido de carbono, ahí donde habrán escuchado dice, está lavando CO2. ¿Eh? Lavar CO2 significa que está lavando, que está sacando y disminuyendo esa concentración de dióxido de carbono. Bien, ante el aumento del dióxido de carbono por la hipoventilación, eh, esto se encuentra incapacitado para seguir cumpliendo su función correctamente, entonces hay un aumento de bicarbonato como mecanismo compensatorio. Como está en acidosis, el bicarbonato lo que va a hacer es va a tratar de meter más bicarbonato para contrarrestar esta acidosis, ¿sí? Eso se llama mecanismo de compensación. También lleva varios días este mecanismo de compensación y lo que hace el pH hace que el pH no se altere mucho, tampoco ni tan rápido. Está manteniendo una acidosis, pero compensada. O sea, el paciente puede estar en una acidosis respiratoria, pero compensada. Estamos viendo que el bicarbonato está aumentando. Entonces decimos, está en una acidosis respiratoria, pero que está compensando. ¿Qué- ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque el bicarbonato está alto. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que nos puede cantar el laboratorio. pH de 7,38, una PSO2 de 55, que estaría alto o bajo. Alto. Una PO2 de 80, que estaría alto o bajo, y está en el límite. ¿Eh? Ya por debajo de 80 es bajo, y el bicarbonato 32, dijimos que era 22-26 el valor normal, con 32 el bicarbonato está alto. Entonces con este laboratorio ya me está diciendo que el paciente está con una acidosis respiratoria porque tiene CO2 alto, y está hipoventilando porque tiene una PO2 baja, pero está compensando este alto dióxido de carbono porque estoy viendo que el bicarbonato está alto. Bien, entonces voy chequeando al paciente si va mejorando. Como está compensando, tenemos que estar atentos que este mecanismo de compensación del aumento del bicarbonato llegue a lograr su objetivo. Si no, chao, tenemos que actuar, chicos. Va, el médico, no más que nada. La disminución de la ventilación alveolar nos lleva a la retención de CO2, o sea, como dijimos anteriormente, al hipoventilar retiene CO2. Bien, entonces, ¿en qué tenemos que tener en cuenta? Las causas que puede ser, ¿sí? Obstrucción de la vía aérea, el paciente puede haber tragado un cuerpo extraño y tiene obstruida la vía aérea. Expansión insuficiente del pulmón, el pulmón no se expande en su totalidad, ¿sí? Una pérdida de elasticidad pulmonar que se llama la compliance también, como se dice. Depresión del centro respiratorio. Vieron cuando a veces le dan el tate quieto, por ahí le dan Midazolam o le dan morfina. Entonces eso deprime la parte respiratoria y el paciente puede entrar en un paro respiratorio. Bien. Y expansión insuficiente de la pared torácica. O sea que anteriormente hablamos de la elasticidad. Acá hablamos de la expansión eh, torácica, o sea que no se expande como tiene que hacer, entonces está hipoventilando. ¿Por qué? Porque no está entrando
la cantidad de oxígeno que tiene que entrar. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas nos podemos encontrar? Lo que es más que nada el sistema nervioso central que esté con somnolencia, que esté confuso y hasta puede llegar a estar en coma. La somnolencia y la cefalea es producto de un alto contenido de dióxido de carbono. Si el paciente está somnoliento, listo, estemos atentos porque puede estar reteniendo CO2. Bien, contracciones también musculares, también que esté irritable, que tiene una conducta agresiva, está confuso, se quiere bajar, se quiere arrancar todo. El CO2 lo que produce es una vasodilatación cerebral, por eso la cefalea, y provoca manifestaciones de hipertensión endocraniana. Acuérdense que hablábamos que se liberaba secreciones de adrenalina y eso provocaba vasoconstricción, ¿sí? Pero en este caso se produce una vasodilatación cerebral y también lo que genera es una hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana la vamos a ver más adelante. Bien, tratamiento. En estados patológicos agudos que se presentan de forma imprevista, hay que corregir el factor desencadenante. Por ejemplo, si vemos que está hipoventilando y me está dando mal los gases, como vimos recién, 80 de PO2, bueno, se procede a la intubación endotráquea y a la ventilación mecánica para tratar de compensar la parte respiratoria. En caso de una hiperapnea, o sea, hipercapnia, que es el aumento de CO2 severa, estamos hablando ya de 80, puede llegar hasta 90 de CO2, si no se dispone de una ventilación mecánica, bueno, tenemos que dar flujo de oxígeno con una FiO2 baja. ¿Por qué? Porque empieza a cursar como cursa con los pacientes con EPOC. El aumento de dióxido de carbono lo que va a hacer es provocarle como un estímulo para que pueda respirar. Si nosotros le damos oxígeno a alto flujo, vamos a quitar de forma brusca el estímulo que tiene para respirar, que es el alto contenido de dióxido de carbono. Entonces, si está con un alto contenido de dióxido de carbono, tenemos que bajarlo de a poco y no de golpe, porque el paciente lo podemos perjudicar porque le estamos quitando el estímulo que tiene para respirar en ese momento. Los pacientes con EPOC tienen el dióxido de carbono alto, que les sirve como estímulo para poder respirar, de por vida. En cambio nosotros no, estamos en una etapa aguda y acá es donde tenemos que tener cuidado. Bien, ahora entramos en lo que es alcalosis respiratoria. Acá llamamos para el otro lado. O sea, hay una disminución de la PSO2 de 35,5, baja de 35. Hay un incremento en la ventilación y el bicarbonato disminuye discretamente como compensación. ¿Sí? Acuérdense, un bicarbonato bajo me está marcando una acidez. Pero ¿por qué entra acidez? Porque quiere revertir esta alcalosis. ¿Bien? Que es respiratoria. Está bien. Pero es como que tanto la respiratoria como la metabólica, los dos se ayudan uno con el otro. ¿Eh? En un trastorno es raro, es un trastorno raro, que se da en forma poliperiódica, pero este, puede seguir con un periodo de hipoventilación y acidosis, en el cual nosotros tenemos que estar atentos e ir controlándolo al paciente. Causas. Dentro de las causas tenemos la hiperventilación alveolar, eh, puede ser por ansiedad, por dolor histérico. Este, También en la alimentación de salicilatos, salicilatos, perdón, amonio, injuria cerebral que haga un edema cerebral, una encefalitis, fiebre, hipertiroidismo. El hipertiroidismo lo que caracteriza en los pacientes con hipertiroidismo que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Una hipoxia en altura, por ejemplo, no está preparado para irse, quiere ir al Machu Picchu y antes de ir al Machu Picchu tiene que hacerse un control médico porque puede ser que no se banque y puede entrar, puede alterar la parte respiratoria, ¿sí? El embolismo pulmonar es que entra una bola de gas, de aire en el tracto sanguíneo, pero para que suceda eso tiene que haber un accidente
como decir, lastimar un pulmón y formar un embolismo pulmonar. Esto me refiero a que vieron en las películas que con una jeringa de 10 centímetros de aire matamos a un paciente. Esto se vio en las películas nada más. Porque hoy en día para matar a un paciente con una jeringa con aire, para provocarle un embolismo pulmonar, tenemos que administrar una jeringa más o menos de 100 o 200 centímetros cúbicos para poder generar una embolia gaseosa. Alteración de la ventilación-perfusión, o sea, se altera la ventilación y no se perfunden bien los órganos. Y en una ventilación mecánica, y esto lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica, un programa inapropiado de la ventilación. O sea, lo que se hizo fue que si se pone una baja frecuencia respiratoria, va a hiperventilar y va a entrar en alcalosis respiratoria. Si se pone mucha frecuencia respiratoria, de 24 por ejemplo, lo que va a hacer es, va, eh, va a disminuir el dióxido de carbono y va a entrar en la alcalosis respiratoria. Ahora, si tenemos una frecuencia respiratoria baja, lo que va a hacer al hipoventilar, aumentar el dióxido de carbono y provocar una acidosis respiratoria. Bien. Y esto es todo un resumen de lo que vimos hasta ahora. Eh, pH. ¿Está bajo o alto? Está bajo. Bueno, pH bajo me está diciendo que está en acidosis. ¿Qué es? ¿Metabólica o respiratoria? Bueno, tengo un bicarbonato bajo y tengo una PCO2 baja, entonces metabólica. ¿Sí? Si es respiratoria, tengo una PCO2 alta y un bicarbonato alto. Entonces ahí estamos lo que es respiratoria. Este es el juego de que uno compensa al otro, acuérdense. Bien, ahora vamos para el otro lado. Si me tengo un pH alto que está mayor de 7,45, entonces está en alcalosis. ¿Qué es? ¿Metabólica o respiratoria? Si es metabólica, tiene que tener un bicarbonato alto, una PCO2 alta, entonces me está diciendo que está con una acidosis metabólica. Ahora, si es respiratoria, tiene que tener un dióxido de carbono, una PCO2 baja y un bajo de bicarbonato, ¿sí? Siempre hablamos de alcalosis, ¿eh? Fíjense que es todo lo contrario. Cuando hay acidosis, aumenta el CO2, pero cuando hay alcalosis, baja el CO2. Bien, un pH normal, bueno, puede haber un trastorno mixto. El trastorno mixto se llama cuando puede estar con una acidosis metabólica y respiratoria, los dos a la vez. Eso es el trastorno mixto. O un trastorno compensado. Compensado lo que estuvimos diciendo recién. Yo veo que estamos en alcalosis, entonces como está en alcalosis, el bicarbonato está en una alcalosis, tenemos en respiratoria con una PCO2 baja, pero el bicarbonato está alto, o sea, lo que está haciendo es tratar de compensar, ¿sí? Siempre uno se ayuda con el otro, acuérdense en lo que yo le dije, tanto en la metabólica como en la respiratoria, se dan una mano uno con el otro. Bien. Bueno, hasta acá chicos lo que es mi interno. Estoy expuesto a las preguntas y a la duda que tengan, así podemos seguir adelante con los ejercicios. Bueno, les mando un abrazo, me despido de ustedes, gracias por su atención.